Veamos ahora otro método llamado sustitución trigonométrica. Este método consiste en que vamos a tener integrales en que no tienen funciones trigonométricas. Vamos a hacer una sustitución para llevar las integrales donde sí aparezcan las funciones trigonométricas. Ahora, ¿qué tipo de integrales puede usarse esta sustitución? Vamos a identificar integrales que van a tener la siguiente forma. Si nosotros encontramos integrales que tienen la siguiente forma: raíz cuadrada de un a cuadrado menos x cuadrado, o que tienen la forma raíz cuadrada de x cuadrado menos a cuadrado, o raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado. En estos casos, entonces, podemos pensar en que se puede hacer una sustitución. Veamos de qué forma se va a hacer esa sustitución. En el caso 1, cuando tengamos la forma raíz cuadrada de a cuadrado menos a cuadrado, ¿ya? Vamos a recordar que en un triángulo rectángulo, asignando aquí un ángulo teta, si definimos la función seno de teta, que se definía como razón trigonométrica como cateto opuesto dividido en la hipotenusa, vamos a asignar entonces la variable x como el cateto opuesto y la hipotenusa la variable a. Entonces, la constante a. Entonces nos va a quedar seno de teta es cateto opuesto, dividido por la hipotenusa. Si hacemos esta asignación, entonces, ¿qué ocurre con el otro cateto que sería y? Recordemos Pitágoras. Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si despejamos y, efectivamente, y nos va a quedar, la raíz cuadrada de a cuadrado menos x al cuadrado. Eso va a ser y. Entonces, la asignación de la función trigonométrica tiene que ser tal que uno de estos catetos, uno de los lados de este triángulo rectángulo, puede ser uno de los catetos o la hipotenusa, contenga el radical que estaba inicialmente en la integral. En este caso, el lado y, corresponde a la integral, a la forma, raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. Luego, una vez que tenemos asignado este seno teta igual a x dividido en a, despejamos x, que nos va a quedar a seno teta igual a x, y buscamos la diferencial de x, que nos va a quedar entonces a, la derivada de seno es coseno de teta por de teta, igual a dx. Y por otro lado, desde el mismo triángulo podemos determinar quién es coseno de teta. Coseno de teta es cateto adyacente, es decir, el radical a cuadrado menos x cuadrado dividido por hipotenusa. De esa forma tendríamos todos los elementos en términos de las funciones trigonométricas. Un segundo caso es cuando tengamos el radical a cuadrado más x cuadrado. De la misma forma, dibujamos un triángulo rectángulo y vemos que si utilizamos la razón trigonométrica tangente de teta, que se define como cateto opuesto, dividido por cateto adyacente, entonces nos queda x dividido en a. Si asignamos o utilizamos esta razón trigonométrica y tenemos x y a en estos catetos, entonces la hipotenusa h, recuerden que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces h efectivamente va a ser raíz cuadrada de a cuadrado más x cuadrado. Entonces en este caso la hipotenusa contendría el radical. Luego despejamos x, nos quedaría a tangente de teta igual a x. Encontramos la diferencial a la derivada de la tangente secante cuadrado teta de teta igual a dx. Y por último, tenemos que escribir este radical en términos de una función trigonométrica. Para eso entonces usamos la función secante teta, que es hipotenusa dividido en cateto adyacente, es decir,
raíz cuadrada de a cuadrado más x cuadrado dividido en a. El tercer caso es cuando tenemos el radical raíz cuadrada de x cuadrado menos a cuadrado. Dibujamos nuestro triángulo rectángulo, ubicamos nuestro ángulo y en este caso vamos a usar la razón trigonométrica secante θ, que sería, cierto, hipotenusa dividido por cateto adyacente. Entonces vamos a tener x dividido en a, y el otro cateto, que sería y, como lo encontramos usando Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si despejamos este y, nos va a quedar efectivamente x cuadrado menos a cuadrado igual y cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de x cuadrado menos a cuadrado es y. Luego de acá despejamos x, nos quedaría a secante θ igual x. Encontramos la diferencial de x, la derivada de secante, es secante por tangente, secante θ por tangente θ igual a dx. Y por último usamos una razón trigonométrica que permita escribir, cierto, el radical en función de ella. Entonces, para eso, si utilizamos la razón tangente θ es cateto opuesto dividido en adyacente. Entonces el cateto opuesto es x cuadrado menos a cuadrado dividido en a. Aquí una observación importante: para cada uno de los casos se cumple que cuando usamos una razón trigonométrica que me quede el radical, cierto, contenido, tiene que ser una razón de tal manera que esté el radical y la constante. A es una constante y no una variable, el radical y la constante. Lo mismo cuando usamos la primera asignación de la razón trigonométrica, tiene que ser una, cierto, de tal manera que relacione la variable y la constante, x y a. En el otro caso es el radical y a. Un ejemplo para usar este método: encontrar la integral, resolver la integral dada por raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado dividido en x cuadrado de x. La forma que tiene el radical es a cuadrado menos x cuadrado, lo que nos lleva, cierto, a utilizar la razón seno. De todas maneras, vamos a dibujar nuestro triángulo para estar seguro de ello. Entonces, la razón seno dice que es cateto opuesto, ¿cierto?, dividido por hipotenusa, x y a. Y el a en este caso es 3. Entonces, cateto opuesto dividido por hipotenusa. Y el cateto adyacente, efectivamente el cateto adyacente sería la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Despejamos x y nos quedaría 3 seno θ, ¿cierto?, igual a x. Entonces ahora encontramos la diferencial de x, la derivada de seno es coseno de θ igual a dx. Y además debemos buscar una razón que relacione el radical con la constante. Entonces eso sería cateto adyacente hipotenusa, es decir, coseno de θ, ¿cierto?, es cateto adyacente, que es raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado dividido por la hipotenusa, que es 3. Una vez que hemos hecho la sustitución, entonces vamos a nuestra integral, ¿ya? Y vamos a sustituir entonces cada uno de los términos de la integral, ¿cierto?, por lo que tenemos acá en razones trigonométricas. Entonces el radical, raíz de 9 menos x cuadrado, raíz de 9 menos x cuadrado sería 3 coseno θ, 3 coseno θ. El de x por dx es 3 coseno θ también, 3 coseno θ de θ. Y x al cuadrado, x quién es, x es 3 seno θ, entonces nos va a quedar dividido por 3, pero 3 al cuadrado, ¿cierto?, es 9 seno cuadrado de θ. Una vez de sustituir, entonces, ahora vemos que tenemos 3 por 3, 9, por lo tanto estos 3 se nos van a simplificar. Este 3 que teníamos aquí se nos simplifica con 9 y nos quedaría coseno por coseno, y eso va a ser entonces coseno cuadrado de θ dividido en seno cuadrado de θ. Entonces, si recordamos las identidades trigonométricas, coseno dividido en seno, eso es cotangente. Entonces nos quedaría cotangente cuadrado de θ de θ. Y luego
vamos a usar otra identidad, puesto que la cotangente cuadrada no tiene antiderivada directa. La cotangente es cosecante cuadrado menos 1. Entonces nos va a quedar cosecante cuadrado de teta menos 1 de teta. Y así podemos separar y nos va a quedar la integral entonces de cosecante cuadrado de teta menos la integral de teta. La antiderivada de cosecante cuadrado es menos cotangente de teta, y la antiderivada de 1 es teta, entonces nos queda menos teta más c. Ahora nuestra integral inicial estaba en términos de x, por lo tanto tenemos que volver a ello. Entonces vamos a sustituir esta cotangente, y la cotangente, ¿cierto?, es cateto adyacente dividido en opuesto, es decir, nos va a quedar raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado dividido por cateto opuesto, que es x, menos, y teta, ¿cómo lo vamos a escribir? Aquí tenemos que seno teta es x dividido en 3. Bueno, teta entonces será arcoseno o seno a la menos 1 de x tercio, seno a la menos 1 de x tercio, y más la constante c.